una de las poesías más majestuosas sobre Dios en todas las Escrituras, Isaías 40, 12 al 31. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejantes a Jehová, o qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el circo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Verso 25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Una majestuosa composición para exaltar a nuestro Dios como alguien incomparable, único. No hay nadie como Dios. Y todo esto está escrito en un contexto de mucha dificultad, y esto es lo significativo de este pasaje, que los seres humanos, cuando estamos en momentos de dificultad, de opresión, de sufrimiento, de incertidumbre, cuando no tenemos demasiada esperanza en lo que se viene por delante, nos desesperamos, o sea, perdemos la esperanza, nos desesperamos y a veces tenemos la tendencia a manotear lo que venga. Cualquier cosa que nos dé algo de seguridad, de certezas, que nos haga sentir un poquito protegidos, nos viene bien. Cualquier cosa, muchas veces, menos Dios. Personas que en algún momento profesaron ser creyentes en Dios, cuando, como decimos nosotros, cuando las papas queman, manotean lo que venga, lo que sea. Todos en algún momento de nuestras vidas, a lo largo de la historia, estamos rodeados por circunstancias, por una cultura, por una presión social, por cosas que están de moda. Todos, a lo largo de la historia, los creyentes verdaderos en Dios han sido una minoría nadando contra la corriente, si se quiere. En la Biblia se habla del remanente. Siempre ha habido un remanente que da la idea de una minoría, un remanente fiel a Dios, que ha estado rodeado por personas muchas veces que profesan creer en el mismo Dios, adorar al mismo Dios,
Pero de nuevo, cuando las cosas empiezan a ponerse complicadas, desertan, abandonan y presionan sobre ese remanente para que hagan lo mismo, para que busquen una tabla de salvación, digamos así, un sustituto, algo, un atajo, por digamos así, digámoslo de esa manera. Bueno, acá pasa en Isaías. Isaías está escribiendo, él es un profeta que ha sido llamado por Dios para anunciar a Israel que si ellos no enderezaban sus caminos, iba a venir sobre Israel un castigo muy fuerte. Iban a ser llevados cautivos a Babilonia. En tiempos de Isaías empezaron a surgir en el mundo un nuevo orden, digamos así, donde empiezan a surgir grandes potencias. Surge primero la potencia llamada Asiria, el imperio asirio, que arrasa cada pueblo que tratan de conquistar, los arrasan con mucha brutalidad, haciendo alarde de salvajismo, empalando a personas, despellejándolas vivas, colgando sobre los muros las cabezas, pedazos de cuerpos, empalando personas, etc., creando un terror por todas partes. A propósito lo hacía. La nación de Israel, muy pequeñita, muy débil en ese momento, está siendo tentada a hacer alianzas con otras naciones. En vez de apoyarse en Dios, apoyarse en otras naciones, aliarse con otros para encontrar cierta defensa. La nación más cercana y poderosa era la nación de Egipto. Cuando Isaías escribe esto, los asirios ya habían sitiado Jerusalén y de una manera milagrosa fueron exterminados por Dios y tuvieron que abandonar. El rey Senaquerib tuvo que regresar a Nínive y todos los judíos en Jerusalén fueron testigos de la mano poderosa de Dios. Pero ahora una nueva potencia está surgiendo que se llama Babilonia, que venía arrasando con todo, aún con los salvajes asirios. Y en el capítulo 39 de Isaías, el capítulo anterior a este que hemos leído, Isaías les advierte que si bien habían sido librados de los asirios, de los salvajes asirios al mando de Senaquerib, esta vez no van a ser librados. Dios había determinado que Israel o Judá, junto con Jerusalén y su templo, sean destruidos por su pecado y sean llevados cautivos a Babilonia. Ya Israel hacía años que venía practicando la idolatría. Estaban haciendo cosas abominables a los ojos de Dios. Las personas en Judá habían llegado al punto, que supuestamente creían en Dios, habían llegado al punto incluso a quemar a sus hijos en el fuego para adorar al dios Baal y al dios Moloch, que era el dios de los babilonios. Es decir, ya estaba presente en el pueblo de Dios, ya estaba presente esta tentación a ya no creer solamente en Dios, sino en otros dioses junto con Jehová. Tremendo. Pensá por un momento, pensemos. Una persona que dice creer en Dios, ser del pueblo de Dios, del pacto de Dios con Israel, adorar en el templo de Jehová y a la vez quemar un hijo para adorar, por las dudas, por si existe, al dios Moloch o al dios Baal. Tener imágenes en su casa, postrarse ante esas imágenes. Mirar a los cielos y adorar a los cielos, consultar los signos del zodíaco. Todas esas cosas, esa mezcla de cosas por las dudas, lo que hace la mayoría de la gente, aún hoy en día. Y por eso es que Isaías, en este libro, capítulo 1 al 39, denuncia, por medio de profecías muy fuertes, el pecado de Israel y les advierte que van a ser llevados cautivos. También denuncia el pecado de otras naciones. Pero el libro está dirigido a Israel o a Judá. ¿Por qué denuncia el pecado de otras naciones? Para que Judá se dé cuenta que las otras naciones no son nada tampoco a los ojos de Dios. Que es en vano apoyarse en una nación, en el brazo humano, cuando Dios también los va a castigar. Y a partir del capítulo 40, hasta el capítulo final, el 66 de Isaías, Isaías empieza, una vez que en el 39 ya estableció, ya determinó de que Israel va a ser llevado cautivo, Judá, los judíos, empieza a darles ánimo, a darles esperanza. Empieza a prometer una restauración futura cuando se acabe ese cautiverio en Babilonia. Y es precioso, Isaías 40, el 66, es realmente precioso para nosotros hoy. Si bien las circunstancias son otras, no estamos preocupados ni por los asirios, ni los babilonios, ni los egipcios, ni Nabucodonosor, ni Senaquerib, pero de alguna manera cada generación ha tenido sus luchas.
A lo mejor hoy cada uno de nosotros está preocupado por el gobierno que está a punto de asumir, quizás estás preocupado porque no cobras lo suficiente, no sé, por las enfermedades. Cada uno de nosotros siempre está luchando con circunstancias que no puede manejar, que nos superan, que nos hacen sentir realmente que estamos indefensos y necesitamos algo más fuerte que nosotros. Bueno, Isaías, un profeta de Dios, lo que está haciendo acá es mostrarnos que nuestro Dios es único. Lo hace en el capítulo 40, pero lo hace en los próximos 27 capítulos del libro, todo el tiempo. Es notable como en el libro de Isaías se repite en estos 27 capítulos finales la frase no temas, no temas, no temas. Escuchen, 41:10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 41:13 y 14, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Paréntesis, cuando la Biblia dice a alguien no temas es porque teme, obvio. Por eso le dice que no temas, ya está temiendo. El pueblo de Israel estaba muerto de miedo, pensando que no había solución, ya no había futuro. Y así somos nosotros. 43:1, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. 43:5, no temas, porque yo estoy contigo. 44:2, así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará, no temas, siervo mío Jacob y tú, Jesurum, a quien yo escogí. Y lo mismo el 44:8, no temáis, ni os amedrentéis, no te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. E incertidumbre, ansiedad, preocupación, temor por todo lo que les rodeaba. Y lo que nos muestra estos 27 capítulos, y principalmente el capítulo 40, es que cuando estamos realmente tentados a temer, tentados a claudicar, tentados a ir buscando en otro lugar que no sea en Dios, lo que nosotros necesitamos es mirar a Dios, es tener un concepto alto de Dios, es refrescar en nuestra mente realmente quién es Dios y si Él es digno de nuestra confianza. Necesitamos pensar en Dios, es lo más importante de nuestra vida. Como alguna vez dijo un escritor famoso llamado Tozer, lo más importante de una persona es lo que piensa cuando piensa en Dios. Tu vida depende de eso, tu alma depende de eso, mi alma. ¿De qué concepto yo tengo de Dios? Si es lo más cercano posible a la verdad o si es un concepto distorsionado, una caricatura del verdadero Dios. Y eso lo sabe, por supuesto, lo sabe Isaías. Dios está hablando a través de Isaías para el pueblo de Israel, diciéndole al pueblo de Israel, no mires al hombre, no mires al lado, no mires a las naciones, no mires a los ídolos, no mires a los gobernantes, no mires a las estrellas. Mirá a Dios, confía en Dios, porque yo soy incomparable, dice Dios. Soy incomparable. Déjenme también leer alguna serie de versículos y ya analizamos estos versículos de Isaías 40. Noten también que es asombroso énfasis en estos 27 capítulos de Isaías, cómo Dios dice, yo soy único, no hay nadie al lado mío, no tengo competencia, no sean tontos, no vayan a postrarse ante una piedra, ante un árbol, no le pidan a una estrella, no le pidan ayuda. Yo soy el único Dios. 40:18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Por eso decimos, Dios es incomparable. No se puede comparar con nada, dice el santo. 43:10 y 11, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. No hay. 44:8, vosotros sois mis testigos, no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno.
45, 5 y 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. No es que Dios es el Dios de Israel, Jehová, el Dios de Israel, y bueno, y hay otros dioses. Yo soy el único, desde donde sale el sol hasta donde se pone. El único Dios que hay se llama Jehová, y soy yo, dice Dios. 45, 14. Después que dice, hermoso, capítulo 45, verso 14, después que dice que algún día los etíopes, los egipcios, de otros lugares, de otras naciones, que un día todos van a reconocer, y eso estamos esperando todavía, ya llegará, el famoso reino milenial de Cristo. Algún día todas las naciones van a decir, ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Le dirán a Judá, al Dios Jehová, el Dios de los judíos es el único Dios que hay, y es nuestro Dios, el que un día se hizo hombre y murió en una cruz, no solo por los pecadores del pueblo de Israel, sino por el único Dios que hay. No hay otro Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, aquí entonces explicaremos Isaías 40, del 12 al 31. Son muchos versículos. Tenemos que, por supuesto, sobrevolar un poco para entender lo que está pasando y no nos podemos meter demasiado. El punto acá, en el contexto, ya les dije, capítulo 39 avisa que van a ser cautivos en Babilonia. Capítulo 40, los primeros 11 versículos, es muy lindo lo que dice, comienza hablando de consuelo. Ese es el tono de los 27 próximos capítulos. Noten cómo empieza el capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Acaba de avisarle que los va a castigar. Inmediatamente empieza el consuelo, que va a venir en medio aún de ese castigo. Y entonces del verso 1 al 11 empieza a describir lo que es lo insignificante que somos los seres humanos, lo débiles que somos, que nosotros somos como la hierba del campo que hoy crece y mañana ya no está, que se seca enseguida, que es una tontera confiar en nuestro poder, en nuestra fuerza, porque no somos nada, somos insignificantes. Toda carne es como hierba, dice acá, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios, dice ahí, permanece para siempre. Lo que está diciendo acá en Isaías, los primeros 11 capítulos, está diciendo, miren a Dios, miren a Dios. Noten el verso 9, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz. ¿Y qué va a decir? Ahí al final del verso 9 dice, ved aquí al Dios vuestro. Miren a Dios, busquen a Dios, esperen en Dios. Esperen en Dios. Y entonces a partir del verso 12 empieza en esta obra maestra, realmente una obra maestra de arte, de poesía, empieza a mostrar cómo Dios es incomparable. En primer lugar, mostrando que es el único creador que hay, versículos 12 al 14. Después del 15 al 17, mostrando que Dios gobierna sobre todas las naciones. No hay por qué temer a las naciones. Dios está gobernando encima de ellas. Versículos 18 al 20, que Dios es superior a cualquier ídolo hecho por las manos de hombres. Por supuesto. Es algo tan obvio que hasta lo toma casi en ridículo, como hemos leído recién, de una manera burlona. ¿Cómo vas a confiar en un palo? ¿Cómo vas a confiar en una imagen que la tuvo que fabricar una persona y hasta la tiene que sostener para que no se caiga? Ahí vas a poner tu confianza. Absurdo. Versículos 21 al 24 muestra que también Dios es incomparable porque está dominando por sobre todos los gobernantes. No son nada para Dios. No importa si estamos bajo el poder tirano de un presidente malvado o de un dictador, no importa. Dios está gobernando encima de él. 25 al 26 muestra que Dios es incomparable, que Él domina, controla las estrellas. Parece raro, pero es lo que muchos en la antigüedad ponían su confianza, en los astros. Creían que tenían poder y hasta ahora persiste eso, con el tema del horóscopo. De ahí sale, ¿no? De ahí viene todo de Oriente. Y finalmente, de una manera hermosa, la conclusión, versos 27 al 31,
muestra que este Dios incomparable, que está más allá de todo, que es trascendente, que es enorme, que lo llena todo, aún así está cerca tuyo y cerca mío. Y podemos confiar en Él. ¿Sí? Veamos entonces, en primer lugar, nuestro Dios es incomparable porque Él es el único creador. Versos 12 al 14 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Piensen, son todas imágenes visuales. Imagina todos los océanos en la palma de la mano de Dios, como si tuviera una palma, ¿no? Solo para mostrar lo insignificante que es todo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Como si Dios hiciera así, como decimos nosotros, una cuarta, ahí están todos los cielos. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, imagínense a Dios juntando toda la tierra, las montañas, todo lo que hay con 3 dedos, para armar lo que conocemos como el globo terráqueo. Y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Todas estas imágenes muestran como a un arquitecto armando algo, pesando, midiendo, extendiendo, diseñando. Dios diseñando la tierra con su mano, con una sola mano, mostrando el poder incomparable de Dios. ¿Quién enseñó, verso 13, al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Esto es muy interesante. Son preguntas que se contestan solas. Estas preguntas están diseñadas para hacer razonar al que las lee. Es como un diálogo. Es Dios que está hablando y le hace preguntas a su pueblo para que piense. Piense en una posible respuesta, dice, y no la encuentra. Porque dice, no, nadie. ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién le va a dar consejo a Dios? Cuando pregunta acá, el verso 13, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y continúa en el 14, ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Noten, son todas preguntas relacionadas que hacen pensar en lo que los antiguos paganos creían, que había un panteón de dioses. Había distintos dioses y esos se reunían en consejo para decidir qué hacer. Dios no, el verdadero Dios no es así, es Él solo, Él no necesita el consejo de nadie. No había nadie con Dios. Bueno, creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. No había varios dioses que se reunían a ver qué hacían y cómo lo hacían y pedían consejo y se informaban de ninguna manera. El Dios de Israel, el verdadero Dios, el único Dios que hay, es incomparable. Él no necesita la ayuda de nadie. Ese es el punto. Solo Jehová, nadie más, como hemos leído en estos pasajes que hemos mencionado. Todo el trasfondo de esto es el terror de Babilonia, como mencioné al principio, y los babilonios han dejado escrito una llamada la epopeya de la creación. Se llama Enuma Elish. En la epopeya de la creación babilónica hay varios dioses que van entre ellos no solo tomando consejos, sino que se traicionan el uno al otro. Y uno, como que mientras dos se traicionan y se pelean, otro que nadie esperaba toma el control. Y ese es el dios Marduk, que es el que adoraban los babilonios. Mientras se peleaban Apsu y Tiamat, que eran los verdaderos dioses poderosos, Marduk tomó el poder, etc. Bueno, Isaías insiste que no es el caso de Dios. Dios no tiene consejeros, el verdadero Dios. Dios no trabaja dentro de una asamblea de dioses, no, Él es incomparable, Él es único. Y así comienza entonces este relato, para enseguida hacer un contraste entre los dioses a los que los judíos estaban tentados a abrazar. Porque claro, en la mente de ellos era obvio, si Babilonia conquista Jerusalén y conquista a Judea, ¿no será que los dioses babilonios son superiores a los dioses nuestros? No seamos tan soberbios, al fin de cuentas. Abramos nuestra mente y pensemos, nosotros perdimos, se ve que el Dios de ellos es más grande que el nuestro. Vamos a investigar y vamos a ver si no son dignos de nuestra adoración también. Isaías dice, no, jamás. En segundo lugar, versos 15 al 17, nuestro Dios es incomparable. Él gobierna sobre todas las naciones. Versos 15 al 17. He aquí que las naciones, noten, las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. En el Medio Oriente, en los comercios, en los puestos de ventas de fruta, de verdura, de líquidos, no importaba si te medían en un balde y se caía una gota. No importa, una gota. No le vas a decir, momento, pesame de nuevo ahí. Se cayó una gota. No me trates de estafar, es una gota. No pasa nada.
O están por poner ahí 2 kilos de cebolla y ves que el plato de la balanza hay un poquito de polvo. Pará, limpiá el plato. No pasa nada, es un polvito, no es nada. Eso es lo que está diciendo acá. Las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, no importa. Y como menudo polvo en la balanza les son estimadas. No pasa nada, no es nada. Para Dios el poder de las naciones, de Babilonia, de Persia, de Asiria, de Egipto, es como el poquito de polvo que hay arriba de una balanza. No le hace caso, no le interesa. En el sentido de que no le hace mella. No es un problema para Dios. Uy, ¿ahora qué hacemos? Mirá quién ganó de presidente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dios está más allá, en otro lado está Dios. Dios gobierna por sobre todas las cosas. Y aquí dice que hace desaparecer las islas como polvo. Está hablando de naciones costeras, que aún si fuera el caso, Dios sencillamente hace que suba el nivel del agua y se acabó esa nación y desaparece. Ni el Líbano bastará para el fuego, verso 16, ni todos sus animales para el sacrificio. Dios había establecido un sistema de sacrificios en Israel y lo mismo sucedía en otras naciones. Siempre Satanás ha sido un falsificador copiando todo lo que Dios enseña. Pero lo que está diciendo Dios acá, Dios de Israel, que para adorarlo a Él no alcanza ni todos los bosques del Líbano, que era el lugar donde más madera había, era el Líbano, los cedros del Líbano eran los árboles más famosos en todo el Medio Oriente. De todas las naciones, el Líbano, a medida que a lo largo de su historia fue conquistado por otras naciones, siempre le pagaban tributo mandando madera. Con eso subsistía el Líbano, con madera. Ni aunque cortáramos todos los bosques del Líbano, dice Dios, y todos los animales que hay en esos bosques, y todo, me hicieron un tremendo sacrificio, prendiendo todos esos árboles y tirando todos los animales adentro de esa enorme fogata, no me podrían adorar apropiadamente a mí, dice Dios. Verso 17, como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas como menos que nada, y que lo que no es. Bueno, acá es muy enfático esto. En el idioma original, el verso 17 dice, como nada, la palabra es Hashim, lo que no es, son todas las naciones delante de Dios. Y en su comparación serán estimadas como menos que nada. La palabra ahí es lo que no existe. Y que lo que no es, la palabra es vacío, algo vacío. En una misma línea usa 3 expresiones para decir no son nada, nada. El punto de nuevo es no temáis el poder de las naciones. No teman, miren más arriba. Dios está controlando eso. Dios está por encima. Versos 18 al 20, en tercer lugar. Nuestro Dios es incomparable, no solo porque es el único creador que hay, no solo porque Él gobierna por sobre las naciones, también porque Él es superior a cualquier ídolo. Dice el verso 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Y empieza a hablar de los ídolos. De nuevo, el ser humano se imagina a Dios de una manera y trata de hacer algo a esa imagen que él se imagina. Y fabrica un Dios. Y por lo general esos dioses, a lo largo de la historia, cualquiera puede investigar y existen carreras universitarias o existen materias universitarias que llaman religiones comparadas y investigan de todo lo que saben los arqueólogos, de la historia de todas las distintas tribus, distintas naciones. Todos han tenido distintos tipos de dioses relacionados a veces con fenómenos físicos, científicos, o que no se podían explicar científicamente en ese momento. La luna, el sol, los mares, las tormentas, el dios de la cosecha, el dios de la lluvia, el dios del trueno, el dios del rayo, todo tipo de cosas así. Y siempre a esos dioses que el hombre imagina le pone sus propias pasiones. Y hay dioses celosos, dioses vengativos, dioses lascivos. Vos decís, qué barbaridad. El ser humano fabricándose sus propios dioses. Y Dios dice, no pueden hacer eso. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Dios nos da a cada uno de nosotros algo de Él para que nosotros podamos tener una relación, una comunión con Él. Pero digamos así, esa impronta que Dios ha puesto en nosotros, se nos dice en la Biblia, cuando el hombre, el ser humano cayó en pecado, se distorsionó, se desfiguró, se deformó. Es como si hubiéramos puesto vaselina en la lente, no sé, de una máquina de fotos. Ya vemos todo borroso. Esa imagen y semejanza que hemos recibido de Dios nos servía
cuando estaba intacta, para comunicarnos de manera preciosa, íntima, con Dios, el verdadero Dios, el Creador. Porque podemos tener comunión con Dios. Hay algo en común entre nosotros y Dios por haber sido hecho a imagen y semejanza. Ninguno de nosotros somos a imagen y semejanza, por ejemplo, de un perro. No somos. No podemos conversar con nuestro perro en un sentido no lo podemos hacer. No podemos volver del trabajo, sentarnos a tomar mate y conversar con el perro y contarle lo injusto que ha sido nuestro jefe. Y tener algún tipo de retroalimentación de un perro, imposible. Porque no hay nada en común con nosotros. Hay en común, tiene ojos, tiene orejas, tiene sentimientos, un perro te extraña, se pone contento, etc. Pero vos no podés tener una relación con el perro, amistosa, íntima. Los seres humanos podemos tener una relación con Dios, porque Él nos hizo imagen y semejanza de Él. Y eso es maravilloso. Pero algo pasó después de haber sido creados de esa forma que interrumpió eso, afectó, y eso se llama la caída del hombre en pecado. Cada uno de nosotros, en el fondo de su corazón, tiene algo puesto por Dios que nos atrae, hace que busquemos al ser superior, que no nos conformemos con esto horizontal, que sospechemos que tiene que haber algo más, decimos nosotros. No puede ser que esto sea todo. No puede ser, pensaba yo cuando era niño, cerrando los ojos, no puede ser que un día me muera y sea todo así como cuando cierro los ojos. No puede ser. Algo en nuestro interior dice que no puede ser. Que fuimos hechos para algo más que solo vivir, trabajar, comer, rompernos el alma y después se acabó todo. Y ahí vamos a la tierra y se acabó todo. Es porque Dios puso eso en el corazón. Lamentablemente eso ha sido distorsionado por el pecado. Se llama la caída del hombre y cada uno de los seres humanos, después de Adán y Eva, nacemos pecadores. Y es decir, que ahora cuando pensamos en Dios por causa de ese pecado, nuestro pensamiento no es correcto. Está afectado, está distorsionado. Y de manera que nosotros ahora con nuestra propia imaginación no podemos llegar a Dios. Nos imaginamos cualquier cosa. Es necesario que Dios llegue a nosotros y restaure eso que ha sido arruinado. Es por eso que Dios hizo hombre una vez. No solo para poder morir por nuestros pecados, sino para revelarnos de nuevo esa imagen sin distorsión. Ese es el Señor Jesucristo, mostrándonos quién es Dios, caminando entre nosotros. Vimos su gloria. A Dios nadie la ha visto jamás, dice Juan. Nadie la ha visto a Dios. Pero cuando vino Jesús y se hizo hombre, dice, nosotros vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahí pudimos ver esa imagen y semejanza de Dios intachable, digamos así. Pero los hombres, de nuevo, en nuestra soberbia nos fabricamos nuestros dioses. Nos imaginamos como nos gustaría, aunque vos no fabriques un ídolo. Me decía un amigo hace muchos años, cuando yo le expliqué el Evangelio, me dice, no, mi Dios no va a mandar a nadie al infierno. Y digo, ¿qué es eso de tu Dios? ¿Qué es tu Dios? Y es como yo lo pienso. ¿Y cómo vos podés confiar en tu Dios? ¿Tanto confías en tus pensamientos? Si la Biblia dice está arruinado, ¿cómo tu Dios? ¿Cómo mi Dios? El Dios de la Biblia, el Dios verdadero que se reveló a sí mismo, porque ya nosotros éramos como ciegos tanteando sin saber lo que estábamos buscando. Noten cómo dice, después que dice, ¿a quién me haré semejante? Empieza a describir a los fabricantes de ídolos. Versículos 19 y 20. El artífice prepara la imagen de talla. El platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre no puede pagar un platero, no puede. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Va al bosque y busca una bien durita que le dure al menos hasta que se muera, que no se apolille. Porque igual se apolilla. Igual se apolilla. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Viví casi 8 años en California y ahí es muy lindo, hay todas unas misiones. Cada tantos kilómetros hay una misión jesuita y hemos ido a visitar las misiones, no todas, pero muchas de ellas. Y en algún lugar hay un taller de restauración de imágenes y sí que se apolilla la madera. Claro que sí, le sacan un brazo. Bueno, vos mirás por la ventana o incluso te hacen la visita guiada y dice, acá vamos restaurando las imágenes. Y hay uno que le falta la cabeza, le falta un brazo, le falta la pierna. Y hay un hombre que va, un artesano que los va restaurando. Saca la madera apolillada, le pone otra, le vuelve a poner el yeso. Y eso es un poco el gráfico,
un poco irónico que hace acá Isaías y en el resto del libro de Isaías, en capítulo 41, versos 6 y 7, 44 que hemos leído recién, muy irónico. Cuando dice agarra un pedazo de leña, se hace un asado y el resto lo convierte en un dios. Y no piensa, ¿cómo va a ser mi Dios este pedazo de madera? Capítulo 46, lo mismo. Y hay muchos detalles irónicos en esto, porque es algo absurdo del ser humano, que se niega a creer en el verdadero Dios, el Creador, y se lo suplante por un Dios imaginario. Por ejemplo, en el 41, 6 y 7, dice, cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Es una ironía tremenda, es burlón, Isaías, diciendo que entre ellos se daban ánimo los que fabricaban un Dios. Porque ya es absurdo que un ser humano fabrique su Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que yo me voy a hacer mi Dios? Imposible. Dios, por definición, para que Dios sea mi Dios, Él tiene que ser superior a mí, no que yo lo fabrique. ¿Qué es eso? Pero es más irónico cuando dice, bueno, uno ayudó al otro y dijo, vamos, vamos, y se dan ánimo. Porque se van cansando las personas, se tienen que dar ánimo. Y el colmo de la ironía, de la burla, es que lo afirmó con clavos para que no se moviese. Y es lo que dice acá en nuestro pasaje. Noten cómo dice el verso 20 de Isaías 40. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. La idea es que no se caiga. Porque ya es el colmo, vos te fabricás un Dios y un buen día apareces ahí y está caído. Uy, se me cayó. Y vos lo tenés que levantar, porque es débil, porque es un inmóvil, es un pedazo de madera, o de yeso, o de oro, o lo que sea. ¿Cómo vas a confiar en eso? Tremendo. Después de la caída el hombre está dispuesto a creer en cualquier cosa, menos en el verdadero Dios. Ese es el punto acá. ¡Qué barbaridad! Y todas las preguntas que hay acá, ¿no has sabido, no has entendido? Claro que sí, pero aún así es como que el hombre no quiere, se cierra y no quiere buscar al verdadero Dios. Tengo acá una nota que me pareció a mí notable, interesante, de los arqueólogos, que han desenterrado ya, pero miles de imágenes de ídolos de todas las naciones distintas del Medio Oriente, y dice así, bueno, más o menos promedio, todas miden entre 10 centímetros y 25 centímetros. En muchas casas hacían, cuando iban poniendo el adobe así en las paredes, con el barro, los ladrillos, hacían la arcilla así se endurecía y quedaba la forma que le habían dado. El paso siguiente era llenar el molde con bronce fundido a través de una cánula colocada sobre la base de los pies, que luego serviría de espiga para fijar el ídolo a una base de madera. La fundición se cubría luego con una delgada lámina de oro o plata, usando un pequeño martillo para fijarla a los bordes, preparados para tal fin. En la fundición se diseñaba también pequeños agujeros o canales a través de los cuales se podían pasar cadenas de oro o plata. A veces esas cadenas servían justamente para que no se caiga, para fijarlo. Luego se elegía como base una madera sólida. Sugerencias recientes han identificado a esas maderas para la base bien sólida, que no se apolilla, como la madera llamada sisoo, una madera parecida a la teca, típica de la India. Literalmente, termina este artículo arqueológico, miles de ídolos han sido desenterrados por los arqueólogos a través de todo el cercano Oriente. Lo trágico de todo este cuadro es que esto está dirigido al pueblo de Dios, que tenía las Escrituras, que habían conocido a Dios, pero ahora estaban tentados a abandonar al verdadero Dios por un pedacito de 25 centímetros de arcilla, cubierto en algún metal. ¿Cómo puede ser? Cambiar al Dios que hizo el mundo, al creador de todo el universo, por un pedazo de arcilla. En cuarto lugar, nuestro Dios es incomparable. Él domina sobre los poderosos gobernantes. Verso 21 al 24 dice, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Todas estas preguntas, de nuevo, se responden que claro que saben. ¿Cómo no van a saber?
Y todas implican una ignorancia voluntaria. No, no sabía. Claro que sabían, todo el mundo lo sabe. En Romanos capítulo 1 dice la palabra de Dios que todos los seres humanos saben que Dios existe y por tanto no tienen excusa. Todos sabemos, porque dice que el eterno poder y deidad de Dios se han hecho claramente visibles por medio de las cosas hechas. Toda la creación nos muestra que existe un Dios, un creador. Nada se pudo hacer de la nada. No existe tal cosa como el Big Bang, una explosión. Eso es algo absurdo completamente. Para lo cual se necesita mucho más fe que para creer en Dios. Lo mismo, claro, se necesita mucho más fe para orarle un pedazo de madera y pensar que te va a contestar, que para orarle al Dios del cielo y de la tierra, al Creador, a un ser inteligente y personal que siempre existió. Lógico, pero el hombre no piensa. Es una ignorancia voluntaria, es un problema moral, dice Romanos capítulo 1. El hombre no quiere que Dios esté encima de él, el verdadero Dios, porque el verdadero Dios exige un comportamiento moral, exige obediencia. Un pedazo de palo no exige nada. Por eso el hombre no quiere a Dios, al verdadero Dios. Porque el verdadero Dios es el dueño de tu vida y de la mía. Y por tanto tiene derecho a exigirte algo. Y vos sabés, y yo sé, porque Dios nos puso conciencia, que le estamos fallando desde el día que nacemos a Dios. Y que tenemos que venir a cuentas con Dios. Que no es así nomás, porque Él sabe todo y ve todo. Y entonces no queremos a ese Dios, pero tampoco podemos vivir sin un Dios, porque Dios nos hizo con esa necesidad. Entonces nos inventamos uno, cualquiera que sea. Y eso termina siendo como un suicidio intelectual. Una barbaridad que el ser humano cambie la verdad de Dios por la mentira. El hombre quiere vivir en la mentira, porque lo tranquiliza saber que no tiene que dar cuentas a nadie. Y está procurando negar algo que es innegable, que es que hay un creador que te creó a vos y a mí. Pero un día te vas a morir, vos y yo nos vamos a morir y vamos a tener que dar cuentas a ese creador. Y nadie se puede escapar de eso. Tremendo, dice, subrayando este concepto de esta ignorancia voluntaria, el verso 21, y ahí vamos al tema de los gobernantes. En Salmos, en toda la Biblia se habla de esto. En el Nuevo Testamento mencioné Romanos 1, en el Antiguo Testamento, el Salmo 14:1, por ejemplo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Miren, yo era uno de esos necios. Hasta los 17 años yo decía que Dios no existía, que era un invento. Y en mi familia muchos lo dicen. Y la Biblia es categórica, es necio decir eso. Porque es una negación voluntaria, porque es evidente, no hay excusa, Dios existe. El necio dice en su corazón, no hay Dios. En el idioma original, esta frase, no hay Dios, implica fuera Dios. El necio no quiere que haya Dios. No es que tiene información, no es que tiene demostración para decir, está demostrado científicamente que Dios no existe. Nadie puede decir eso. No está demostrado nada. Yo no quiero que exista. Y entonces continúa, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Por eso el necio no quiere que haya Dios. Para seguir en su camino sin rectificarse. Noten el Salmo 10:4, relacionado, veíamos este miércoles pasado en lo que estábamos hablando, pensamos en este salmo, dice, el malo, Salmo 10:4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Y de nuevo relaciona esta negación de Dios con la moral, el malo, y con el orgullo, la altivez. La soberbia nuestra, decir, yo no necesito a Dios, eso es para los débiles. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No piensa en Dios, no quiere a Dios. La Biblia de las Américas dice, el mismo versículo, Salmos 10:4, el impío en la altivez de su rostro no busca a Dios. Todo su pensamiento es, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Puedo hacer lo que quiera, no hay Dios. Nadie me puede impedir, nadie me puede decir lo que debo y lo que no debo hacer. Yo hago lo que se me antoja. No hay Dios. Tremendo. Y entonces continúa hablando acá de los gobernantes, versos 22 y 23. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas,
Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada, acá están los gobernantes, a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. ¿Pueden ver ustedes cómo en cada estrofa de esta poesía se va exaltando a Dios y se lo va contrastando con cualquier posible tentación de suplantar a Dios? ¿Sí? Las naciones, los ídolos, los gobernantes, aferrarnos a eso en lugar de Dios. Y él dice, los moradores de la tierra, Dios está sentado en el círculo, dice acá, el círculo de la tierra, y eso no tiene nada que ver ni con la tierra plana, ni todas esas cosas que hoy se discuten, tonteras. Eso, la concepción del Medio Oriente del mundo era como un círculo, con una región arriba, una región abajo, la tierra en el medio, etc. Lo que está diciendo acá, más allá de, no es algo científico, la Biblia no es un libro de ciencia, ni pretende serlo. Lo que está diciendo es que Dios está por encima de todo lo creado. Y desde ese punto, Él ve a los seres humanos como si fueran langostas, como hormigas. Como vos mirás una cucaracha y te da asco y la pisás, y ni te agarra remordimiento. Y te vas a dormir y se acabó, ni te acordás. O agarrás un flea ahí, liquidás, andás a ver, ni sabés cuántas, pero decenas de hormigas en un ratito. Así Dios nos ve. Así es, desde la perspectiva de Dios, así es el ser humano. Y los gobernantes, que entre medio de esa, qué sé yo, cuál de esas hormigas era jefa, no era jefa, qué sé yo, no me interesa. Para Dios, los poderosos, los que se creen o se sienten poderosos en medio de toda esta manga de langosta, para Dios no son nada. Es vano todo eso. Dios está por encima de eso. Ni es un problema ni se preocupa. No deberíamos nosotros, los creyentes en Dios, poner tanta esperanza en ellos, porque no son nada. Y lo hemos visto. Un día tienen poder, después lo suplanta otro y ahí están, ni afeitado, ni se afeita, ni nada. Y vos decís, ¿y este era el presidente? ¡Wow! Mirá vos, a este le tenían tanto miedo. Mirá vos, ahora lo tienen que llevar de un lado al otro, con la sillita de ruedas. Este fue el que gobernó todo. ¡Wow! Mirá vos. Así es para Dios. Nada, no es nada. Bueno, avancemos. Verso 24, sigue hablando de los poderosos. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan los poderosos. Y el torbellino los lleva como hojarasca. Bueno, queremos llegar al final, que es la conclusión maravillosa de todo este pasaje. En quinto lugar, nuestro Dios es incomparable. Él controla las estrellas. Versos 25 y 26. Y esto era muy significativo también en el contexto de los babilonios. Ustedes saben, el zoroastrismo se origina en Persia, en lo que hoy es Irán. Es todo el tema de darle significado a las estrellas y estar pendiente como si ellas, de cómo están alineadas las estrellas el día que vos naciste, los planetas, etcétera, va a determinar tu destino. Tienen cierto poder o influencia sobre las personas y ciertos magos en Oriente se dedicaban a observar eso, astrólogos. Supuestamente tenían el conocimiento para, mirando las estrellas, poder decir qué te iba a pasar a vos en el futuro o no. Y personas ponían su esperanza en eso. Y por eso acá dice el verso 25, ¿a qué pues me haréis semejante? De nuevo, acuérdense, cuando empezó a hablar de los ídolos, dijo lo mismo, ¿a qué pues me haréis semejantes o me compararéis? Dice el santo. Forma característica de hablar de Dios en el libro de Isaías, el santo. La palabra santo significa apartado, completamente diferente de los demás, apartado. El otro podríamos haber puesto acá, el otro. Dios es el otro, el único, el incomparable. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Está diciendo, hablando de las estrellas. Él saca y cuenta su ejército. En otros textos de la Biblia, a las estrellas le llaman el ejército de Dios. Está hablando de las estrellas, que Él las saca y las cuenta. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Está dando a entender acá que Dios domina sobre las estrellas. Las conoce, Él las hizo, las creó, Él las cuenta, las saca, las pone, etc. Eso en vano también, poner nuestra confianza en eso. Buscar algún tipo de indicación de qué hacer o qué no hacer. Si hoy está bien que
yo hago un negocio, a ver, vamos a ver el horóscopo, a ver qué dice de mí, según el signo del zodíaco, si soy de Capricornio, soy esto, otro, depende qué día naciste, supuestamente está relacionado con eso. Entonces, de acuerdo a cuando vos naciste, cómo estaban los planetas, hoy es un buen momento, ¿no?, para hacer un negocio, para casarte, no sé qué otras cosas. Supersticiones todas, todas. Y causa, alguno de ustedes se está riendo así, como tímidamente. Pero ustedes saben que hay mucha gente que pone confianza en eso. Es lo mismo que pasa con los ídolos que acabamos de mirar. ¿Cómo puede ser que reemplacen al verdadero Dios con cosas así? Pero lo hacen. El ser humano lo hace. Después de esa caída, después de ese daño en esa imagen y semejanza, el hombre está como ciego, buscando en cualquier lado. Tremendo. Bueno, había también visto un poco de esto pensé que lo tenía acá en mis notas, no viene al caso, de cómo este dios Marduk también supuestamente hizo alianzas con otros dioses y le pusieron nombre a cada estrella y le dieron poder. Marduk estableció que cada estrella fuera de alguna forma la habitación para distintos dioses y le puso nombre y tenían poderes, etc. Es todo supersticiones babilonias. Y ellos adoraban eso y buscaban eso y pensaban que tenían que respetar, tener temor de eso para llevar una vida más o menos segura. Todo patrañas. Y finalmente la conclusión preciosa de esta poesía, versículos 27 al 31. Veníamos hablando todo el tiempo, lo llaman los teólogos, de la trascendencia de Dios. Trascendencia quiere decir que Dios trasciende, que está más allá de las naciones, está más allá de los ídolos, está más allá de los gobiernos, de los gobernantes, está más allá de las estrellas. Él está por encima de todo, afuera de todo eso, sentado en el círculo de la tierra, afuera de todo lo que ha sido creado. Él es el único ser no creado, todo lo demás son criaturas. Entonces la conclusión lógica que uno puede tomar después de ver que Dios es tan, pero tan inmenso, es decir, bueno, ¿qué se va a preocupar por mí? ¿Qué le va a importar si yo llego o no llego a fin de mes? Si puedo o no puedo comprar los pañales para mis hijos. Dios está en otra cosa, está por allá, nosotros somos como langostas. ¿Qué se va a fijar en la vida de una langosta, Dios? No importa. Dios no puede escuchar mis oraciones, no puede estar atento a mis cosas. Bueno, no es lo que dice la Biblia. Y eso realmente hace otra vez que Dios sea único, incomparable. Porque sí, Dios es trascendente, claro que sí, pero a Dios también le importa tu vida y la mía. Y eso los teólogos le llaman que Dios es inmanente, que está cerca, está al lado nuestro Dios. El mismo Dios que está por afuera de todas las galaxias y lo ve todo como si fuera un polvo sobre el plato de una balanza, es el mismo Dios que está interesado por vos y por mí. Y eso hace que Dios realmente sea incomparable. En ninguna de las religiones creadas por el ser humano existe un ser así, que sea trascendente e inmanente. No existe. En general, los dioses inventados por el hombre estaban más allá y no se interesaban por las cositas de cada uno de nosotros. Era como demasiado vulgar, demasiado vil, demasiado minúsculo que Dios se involucre en tu vida cotidiana. Bueno, el Dios de la Biblia es ambas cosas. Es ese rey que está por encima de todo, que gobierna toda la creación, que es soberano, pero también es ese pastor, ese amigo, ese ser cercano que está para darte una mano. Y eso es algo único. Noten cómo dice versos 27 al 31. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Israel es la nación. Jacob, la nación de Israel nace de los 12 hijos de Jacob, pero a Jacob se le cambia el nombre y se le llama Israel, allá en Génesis. Pero es muy lindo la manera que Dios le hace sentir a la nación de Israel, a los judíos, que Él se interesa por ellos, es llamarles Jacob, hablarles por nombre. Es como si, no sé, un día, cuando ya todo esto se acabe y estemos en el cielo, de golpe el Señor creador del cielo y la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores, caminando por el cielo, te cruza y te diga, ¿qué haces, Natalia? ¿Cómo te va? ¿Cómo? ¿Vos sabés mi nombre? Claro que sí. Por supuesto que sí. Lo supe desde antes de crearte. Yo te hice nacer, yo te escogí, yo te creé, yo te salvé. Y así de cada uno de nosotros.
Y es muy notable, 40 veces en el libro de Isaías se le llama a Israel, se le llama Jacob. Jacob. Y está en un contexto siempre para alentar, consolar, para de manera cariñosa, tierna, decir, no te desanimes, no temas, yo te conozco, yo te voy a salvar, yo te voy a rescatar. Vas a pasar por un momento duro, duro, duro. Yo no voy a evitar ese momento, pero voy a estar contigo junto a vos. Vamos a estar juntos. Es precioso. Y es lo que está diciendo acá, noten. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Eso es lo que tendemos a pensar cuando todo está mal. Dios no sabe, Dios no ve, mi camino está escondido de Jehová. Él no sabe lo que me está pasando, si no hubiera hecho algo. No lo digas, dice. No digas eso. ¿Por qué dices eso? Y entonces de nuevo, verso 28, con preguntas, nos hace razonar. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Eso lo estableció desde el principio, versículos 12 y 13. No desfallece Dios, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no es como estos dioses inventados, Él no se cansa. Los dioses babilonios sí se cansaban, sí necesitaban que otros dioses les ayuden. Hay relatos, este relato que yo les dije en Numa Elish, que cuenta de los dioses, de cómo un dios le hace trampas a otro dios, que cuando un dios, según ellos, hubo un diluvio universal, hizo el diluvio universal para acabar con todos los hombres, otro de los dioses pudo rescatar a algunos hombres que se salvaron. Y se van entre ellos como ayudando uno al otro. De hecho, en el relato babilónico de la creación, los dioses crean a los seres humanos para que ellos hagan el trabajo que ellos no querían hacer. Así lo pensaban ellos. Bueno, el Dios de la Biblia no se cansa, no desfallece, no se fatiga con cansancio. Y su entendimiento su poder es ilimitado y su conocimiento es ilimitado. Y por eso entonces dice, Él da esfuerzo al cansado, verso 29, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los más jóvenes, los vigorosos, los atletas, los más deportistas, aún así se cansan y se fatigan. Cuanto más los viejos. Los jóvenes flaquean y caen. Doten está hablando de las personas más vigorosas entre los seres humanos. Se cansan, se fatigan, flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso es todo el propósito de esta porción, ayudarnos, animarnos a esperar en Jehová, a no ir a manotear otra cosa, a no buscar un sustituto, a no fabricarnos ídolos, reemplazos de Dios, sino a esperar en Dios. Y en Dios, esperando en Dios, las circunstancias estas que nos tentaron para buscar otra cosa, quizás no cambien, pero Dios nos va a dar fuerzas para resistir, para soportar ese momento. Dios no nos promete librarnos de problemas en la vida, pero sí nos promete fuerzas, sus fuerzas. Cuando dice acá tendrán nuevas fuerzas, la palabra tendrán nuevas fuerzas es reemplazarán, es como la idea de sacarte algo y ponerte otra cosa encima, como de reemplazar. Cuando nosotros esperamos en Dios, esta fuerza natural nuestra es reemplazada por una fuerza sobrenatural de Dios. Es notable que acá habla de asuntos naturales. El cansancio es algo natural, fatigarnos es natural, aún en una persona joven. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, las fuerzas de Dios. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice que recibirán alas como de águila. Es por supuesto algo poético, en cuanto a sentir una fuerza que uno ni pensaba que tenía. Para soportar es la idea, para resistir. Qué interesante que termine todo esto hablando de caminar. No hacer cosas extraordinarias, solamente caminar. Y eso muchas veces es la evidencia que Dios te está ayudando y me está ayudando a mí, es que pueda caminar, atravesar un problema. No que el problema desaparezca, que lo atraviese, aunque sea caminando, un paso a la vez. Pero así es como Dios nos sostiene, a los que creemos en Él, a los que esperamos en Dios. Y no en los ídolos, no en las naciones, no en el poder humano, no en supersticiones, como pueda ser el zodíaco, la macumba, no sé, el brujo del pueblo.
el curandero, o yo qué sé qué. Por supuesto, esto está escrito más de 4.000 años atrás. El hombre ha ido sofisticando sus maneras de reemplazar a Dios. Quizás ninguno de nosotros jamás se nos haya acusado la idea de agarrar una piedra y ponerla en casa y adorarla, o hacer fabricar una imagen de algo. Pero a lo mejor nuestra cuenta bancaria es esa piedra, o la obra social, ¿verdad? O andás a ver qué, que te da tranquilidad a vos, para decir, bueno, estoy seguro acá. O con haber conseguido un novio, una novia, porque en algún momento de la vida eso es lo único que nos importa, cuando nos sentimos solos. Y no podemos ni confiar en Dios en ese aspecto. Y queremos, no sé, desesperadamente compartir la vida con alguien, porque así nos hizo Dios. Pero ya no nos da la fe para decir, bueno, voy a esperar en Dios, que Dios me provea a esa persona, que Dios guíe. Y uno llega al punto así de, como los israelitas, ¿qué le va a importar a Dios si yo no tengo un novio? Mirá si Dios, el Dios del cielo, va a estar pendiente de si yo consigo o no consigo novio. Eso lo tengo que hacer yo por mi cuenta. Voy a manotear lo primero que aparezca por ahí. No. Lo más importante de un ser humano es lo que piensa de Dios. Lo más importante de vos en este momento de tu vida es qué pensás cuando pensás en Dios. Eso va a determinar qué va a pasar con tu vida en los próximos años. ¿A qué te vas a aferrar? ¿En quién vas a esperar? ¿Dónde va a estar tu corazón, tu confianza, tu amor? Y eso determina lo que es la vida de cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que cuando pensemos en Dios, pensemos en el Dios verdadero, que es incomparable, que está por encima de todo, es el único creador. Y Él es el único que es digno de todos nuestros afectos. Por eso el gran mandamiento de todo lo que está en la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón. Él nos creó y a Él le debemos nuestra lealtad. Y cuando nosotros esperamos en Él, Él abre camino delante nuestro para que podamos caminar. Él nos da esas fuerzas que nosotros no tenemos. Fuerzas para vivir, porque no es tan fácil vivir en este mundo. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestra vida. Rogamos, Señor, por favor, rogamos que por medio de tu Espíritu Santo y tu palabra pueda nacer en nuestro corazón una fe, aunque sea como un grano de mostaza, pero una fe clara, sana, correcta en ti, Señor. No en nuestra imaginación, no en nuestras suposiciones, sino en lo que tu palabra dice, Dios. Que no seamos soberbios, altivos, para inventarnos a nuestro propio sustituto tuyo, Señor, sino que vengamos a tus pies arrepentidos. Como niños, temblando ante ti, ante tu palabra, pidiendo que tú nos auxilies, que tú te nos reveles, pidiendo que tú nos salves, Señor, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Que por favor cada uno de los que estamos aquí, si aún no se ha abrazado a ti, que tú le auxilies, Dios, por favor. Que no descanse hasta encontrarte, hasta postrarse ante ti y estar seguro de que tú eres ese Rey Pastor, trascendente pero cercano, poderoso pero tierno, juez pero también salvador, como dice tu palabra. Por favor, que por medio de tu Espíritu y tu palabra todos podamos entender de esta grandeza tuya, pero por otro lado esa gracia que se ha manifestado al hacerte hombre en la persona de Cristo y haber muerto en la cruz para rescatarnos. Que podamos creer que Cristo muriendo en la cruz era el sustituto perfecto, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que estaba muriendo para poder hacer que nosotros podamos hacer las paces contigo por medio de su muerte. Que esa muerte, esa sangre derramada sirvió para cubrir nuestros pecados, de manera que podamos acercarnos a ti con libertad, porque ya nuestras cuentas han sido saldadas, porque otro pagó por nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer en ti y ayúdanos a los que ya somos creyentes a no temer. Somos capaces de confiar nuestra alma a ti para que nos salves en el día venidero, en el juicio eterno,
pero a veces no somos capaces de confiar en ti para comprar medio kilo de carne, Señor. Que por favor nos ayudes a esperar en ti, que nos dé fuerza, Señor. No las tenemos, muchas veces no las tenemos. Hay días que estamos casi como desesperados, Dios, porque no sale lo que queremos, no se resuelve nuestro problema, no encontramos la salida. Dios, ayúdanos a esperar en ti y caminar y caminar perseverantemente hasta que tú nos lleves contigo al cielo, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.